Tras la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el peso de toda una nación recayó sobre los hombros de Josué, hijo de Nun. El eco de los 40 años de peregrinaje por el desierto aún resonaba en el campamento, pero el tiempo de lamento había terminado porque la promesa de la tierra que fluye leche y miel estaba a solo unos pasos, separada únicamente por las aguas del río Jordán. En ese momento de transición y de profunda incertidumbre, la voz divina irrumpió con una claridad absoluta, no solo para dar una orden militar, sino para forjar el carácter de quien debía guiar a un pueblo rebelde hacia su herencia. La instrucción fue precisa: todo lugar que pisara la planta de su piel le sería entregado, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates y el mar grande donde se pone el sol. Pero el éxito de esta empresa no dependía de la superioridad de sus espadas ni de la cantidad de sus guerreros, sino de una disposición espiritual interna que se resumía en un mandato repetido como un estruendo: esfuérzate y sé muy valiente. Esta valentía no era una ausencia de miedo, sino una fidelidad inquebrantable a la ley que Moisés había dejado. Se le ordenó que el libro de la ley nunca se apartara de su boca, sino que meditara en él de día y de noche, para que cuidara de hacer conforme a todo lo que en él estaba escrito, porque sólo entonces prosperaría su camino y todo le saldría bien. La orden de marchar implicaba una logística inmediata. Josué mandó a los oficiales que recorrieran el campamento instruyendo al pueblo a preparar comida, pues en 3 días cruzarían el Jordán para poseer la tierra. En este punto, surgió un momento de diplomacia y honor, pues Josué recordó a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés el compromiso que habían hecho con Moisés. Aunque sus familias y ganados se quedarían en las tierras ya conquistadas al oriente del Jordán, sus hombres valientes debían marchar armados al frente de sus hermanos hasta que toda la tierra fuera sometida. La respuesta de estas tribus fue un voto de confianza absoluto hacia el nuevo liderazgo, asegurando que así como habían obedecido a Moisés, lo obedecerían a él, con la única condición de que el Señor estuviera a su lado. Antes del avance masivo, Josué actuó con la prudencia de un estratega y envió secretamente a 2 espías desde Sitín para reconocer la tierra, especialmente la ciudad de Jericó. Al llegar allí, se refugiaron en la casa de una mujer llamada Rahab. La noticia de su llegada llegó rápidamente a oídos del rey de Jericó, quien exigió que los hombres fueran entregados. Sin embargo, Rahab, movida por un temor reverente hacia el Dios de Israel cuyas hazañas en el Mar Rojo y contra los reyes amorreos ya eran leyenda en toda la región, decidió esconder a los espías en el terrado de su casa, bajo manojos de lino. Ella mintió a los soldados del rey, diciendo que los hombres ya se habían ido, y luego confesó a los espías que el terror se había apoderado de todos los habitantes de la tierra porque sabían que el Señor les había entregado el país. En un acto de fe y negociación, Rahab pidió que, a cambio de su protección, ella y su familia fueran salvadas cuando la ciudad fuera destruida. El pacto se selló con una condición: ella debía colgar un cordón de escarlata en su ventana y mantener a toda su familia dentro de la casa. Los espías escaparon por la ventana, se escondieron en el monte por 3 días y regresaron a Josué con un reporte que confirmaba lo que Dios ya había dicho: verdaderamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Al tercer día, el campamento se movilizó hacia la orilla del río. No era un cruce ordinario, el Jordán estaba en su nivel máximo debido a la época de la cosecha, desbordando todas sus riberas. Josué dio instrucciones sagradas: el pueblo no debía avanzar primero, sino que debía seguir al arca de la alianza cargada por los sacerdotes, manteniendo una distancia de 2000 codos para reconocer el camino, pues nunca antes habían pasado por allí. Josué pidió al pueblo que se santificara porque al día siguiente verían maravillas. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el borde del agua, ocurrió lo sobrenatural. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se amontonaron en un gran muro muy lejos, en la ciudad de Adám, mientras que las que descendían hacia el mar del Araba se agotaron por completo. Todo Israel cruzó en seco por el lecho del río mientras los sacerdotes permanecían firmes con el arca en medio del cauce, como un pilar que sostenía lo imposible. Para que este evento no fuera olvidado por las generaciones futuras, Josué ordenó que un hombre de cada tribu tomara una piedra del lecho del río, del lugar exacto donde estuvieron los sacerdotes, y las llevaran al lugar donde acamparían esa noche.
Esas 12 piedras en Gilgal servirían como un monumento eterno, un testimonio para que todos los pueblos de la tierra conocieran que la mano del Señor es poderosa y para que el pueblo temiera al Señor por siempre. Una vez que todos cruzaron y los sacerdotes salieron del río, las aguas regresaron a su lugar, desbordándose de nuevo como antes. En Gilgal, el pueblo renovó su pacto mediante la circuncisión, pues toda la generación que salió de Egipto había muerto en el desierto y los nacidos en el camino no habían pasado por ese rito. Fue allí donde cesó el maná que los había alimentado por décadas. A partir de ese día, comenzaron a comer del fruto de la tierra de Canaán. El clímax de esta preparación ocurrió cuando Josué, estando cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre frente a él con una espada desenvainada. Al preguntarle si era de los suyos o de los enemigos, el ser respondió que venía como príncipe del ejército del Señor. Josué se postró en tierra, reconociendo la autoridad divina sobre su propia comandancia. La orden que recibió fue idéntica a la que recibió Moisés frente a la zarza ardiente: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Este encuentro selló la legitimidad de Josué no solo como un líder político o militar, sino como el ejecutor de una voluntad superior. Con el corazón fortalecido y la estrategia divina en marcha, el pueblo estaba listo para enfrentar las murallas de Jericó, sabiendo que la victoria no se ganaría con máquinas de guerra, sino con la obediencia a una voz que ya había declarado la ciudad como entregada, mucho antes de que el primer grito de batalla rasgara el aire del valle. La ciudad de Jericó se encontraba herméticamente cerrada, nadie entraba y nadie salía, pues el temor a los hijos de Israel había petrificado el corazón de sus habitantes. Sus murallas, que se alzaban como gigantes de piedra sobre el valle, parecían un obstáculo insuperable para un pueblo que no poseía maquinaria de asedio ni experiencia en asaltar fortificaciones de tal magnitud. Sin embargo, el Señor habló a Josué con una seguridad que desafiaba toda lógica militar, declarando que ya había entregado en sus manos a Jericó, a su rey y a sus hombres más valientes. La estrategia que se le reveló no incluía escalas, arietes ni túneles, sino un acto de obediencia litúrgica que pondría a prueba la paciencia y la fe de cada soldado. La instrucción era que todos los hombres de guerra debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes debían ir delante del arca de la alianza llevando trompetas de cuerno de carnero, y el arca misma, el símbolo de la presencia divina, debía ser el centro de la procesión. Josué, con la disciplina forjada en años de servicio, transmitió estas órdenes al pueblo con una advertencia estricta: nadie debía gritar ni dejar que se oyera su voz hasta que él diera la orden específica de hacerlo. Así comenzó aquel extraño desfile de silencio. Durante 6 mañanas, el único sonido que rompía la quietud del amanecer era el rítmico marchar de miles de pies sobre el polvo y el toque constante y prolongado de las trompetas sacerdotales. Los centinelas de Jericó, desde lo alto de sus muros, debieron observar con una mezcla de confusión y terror aquel espectáculo, una nación entera rodeándolos en un silencio sepulcral, sin lanzar una sola flecha, sin proferir un solo insulto, simplemente moviéndose bajo la sombra de sus murallas como una marea inevitable. Al llegar el 7º día, la intensidad aumentó. El pueblo se levantó al despuntar el alba y, en lugar de dar una sola vuelta, marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. La tensión crecía con cada círculo completado. El calor del sol sobre el valle del Jordán y el cansancio físico se entrelazaban con una expectativa sobrenatural. Al terminar la 7ª vuelta, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas con un estruendo largo y definitivo, Josué rompió el silencio con un grito de mando: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. En ese instante, el clamor de miles de voces se unió al sonido del metal y el aire mismo pareció vibrar con una fuerza invisible. Las sólidas murallas de Jericó, que habían resistido el paso del tiempo y los ataques de enemigos convencionales, se desplomaron hacia afuera, quedando reducidas a escombros y permitiendo que cada hombre subiera directamente desde su posición hacia el corazón de la ciudad. La caída fue total y devastadora. En medio de la destrucción, los 2 espías que habían sido protegidos anteriormente cumplieron su promesa, fueron a la casa situada en el muro que milagrosamente había quedado en pie o cuya sección permitió el rescate, y sacaron a Rahab, a sus padres y a todos sus parientes, poniéndolos a salvo fuera del campamento de Israel.
El resto de la ciudad fue consumido por el fuego y declarado anatema, un sacrificio total donde nada debía ser tomado para beneficio personal, marcando así la primera victoria en la tierra prometida no como un triunfo humano, sino como un acto de justicia divina. Pero la euforia de Jericó se transformó rápidamente en la amargura de la derrota frente a Ai, una ciudad mucho más pequeña y aparentemente insignificante. Confiado por el éxito anterior, Josué envió solo a unos 3.000 hombres, pensando que no era necesario fatigar a todo el ejército. Para sorpresa y horror de la nación, los hombres de Ai salieron y persiguieron a los israelitas, matando a 36 de ellos e infundiendo un miedo tal que el corazón del pueblo se disolvió como el agua. Josué, desgarrado por la confusión, se postró rostro en tierra ante el arca hasta la tarde, clamando por una explicación. La respuesta fue directa: Israel había pecado. Alguien había violado el decreto de Jericó tomando de lo prohibido. La santidad del campamento había sido comprometida y, mientras el anatema permaneciera entre ellos, no podrían sostenerse ante sus enemigos. A través de un proceso de sorteo que fue estrechando el cerco desde la tribu hasta la familia, se llegó a un hombre llamado Acán. Con angustia, Acán confesó que al ver entre el botín de Jericó un manto babilónico muy fino, 200 siclos de plata y un lingote de oro, la codicia lo venció y los escondió bajo su tienda. Este acto de desobediencia individual había puesto en peligro a toda la comunidad. Tras el juicio y la purificación del campamento en el valle de Ase, la presencia divina volvió a favorecer a Josué. Con la lección aprendida y el campamento purificado, Josué diseñó una estrategia militar brillante para tomar Ai. Esta vez no hubo solo una marcha, sino una emboscada coordinada. Josué envió a 30.000 hombres valientes por la noche para que se escondieran detrás de la ciudad, mientras él y el resto del pueblo se acercaban por el frente. Al amanecer, cuando el rey de Ai vio a Josué, salió con todo su ejército a atacarlo, pensando que se repetiría la huida anterior. Josué y sus hombres fingieron retirarse, alejando a los defensores de sus murallas y dejando la ciudad totalmente desprotegida. A una señal de Josué, que levantó su lanza hacia la ciudad, los hombres emboscados entraron, prendieron fuego a Ai y cerraron la trampa. Los soldados de Ai se encontraron atrapados entre dos frentes, sin lugar donde escapar. La victoria fue absoluta y la ciudad fue reducida a cenizas. Tras la batalla, Josué no buscó la gloria inmediata, sino que dirigió al pueblo hacia el monte Ebal. Allí, siguiendo las instrucciones que Moisés había dejado siglos atrás, construyó un altar de piedra sin labrar y escribió en ellas una copia de la ley. En una ceremonia solemne, la mitad del pueblo se puso frente al monte Gerizim para las bendiciones y la otra mitad frente al monte Ebal para las maldiciones. Josué leyó cada palabra del libro de la ley, recordándoles que su permanencia en la tierra dependía exclusivamente de su fidelidad al pacto. En ese momento, en el corazón de Canaán, Israel dejó de ser un grupo de conquistadores para reafirmarse como una nación bajo la ley de Dios, entendiendo que su fuerza real no residía en su astucia estratégica, sino en su integridad moral y espiritual. La fama de Josué comenzó a extenderse por toda la región, y los reyes de la tierra, desde las montañas hasta las llanuras, empezaron a comprender que no se enfrentaban a un ejército común, sino a un destino que no podía ser detenido por fuerzas humanas. La noticia de la caída de Jericó y la total destrucción de Ai se extendió como un fuego incontrolable por todas las colinas, llanuras y costas de Canaán. Los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, que normalmente vivían en constantes disputas territoriales, comprendieron que su única esperanza de supervivencia residía en la unidad. Se formó así una gran coalición para combatir a Josué y a Israel con un solo corazón. Sin embargo, mientras los grandes ejércitos se preparaban para la guerra abierta, los habitantes de Gabaón, una ciudad importante y guerrera, decidieron que la astucia sería un arma más eficaz que la espada. Sabían que Josué tenía la orden de no hacer pactos con las naciones de la tierra de Canaán, por lo que idearon un plan para engañarlo y hacerse pasar por viajeros de un país muy lejano. Tomaron sacos viejos para sus asnos, odres de vino rotos y remendados, sandalias gastadas y cosidas, y ropas viejas. Incluso el pan que llevaban para el camino estaba seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento en Gilgal, se presentaron ante Josué con una humildad fingida.
afirmando que habían venido desde una tierra remota debido a la fama del Señor y a los relatos de lo que había hecho en Egipto y contra los reyes del oriente del Jordán. Josué y los líderes de Israel examinaron las provisiones de los gabaonitas, palparon el pan seco y miraron las ropas raídas, pero cometieron un error que cambiaría el curso de su historia inmediata: no consultaron al Señor. Convencidos por la evidencia visual, Josué hizo paz con ellos y los príncipes de la congregación juraron protegerlos mediante un pacto de alianza. Solo 3 días después de sellar el acuerdo, la verdad salió a la luz. Israel descubrió que los viajeros eran en realidad vecinos cercanos que vivían en las ciudades de Gabaón, Cafira, Birot y Kiriat Jearim. La indignación recorrió el campamento y el pueblo murmuró contra sus líderes por haberse dejado engañar de forma tan sencilla. Sin embargo, el juramento hecho en el nombre del Señor era inviolable. Josué, enfrentando a los gabaonitas, les recriminó su mentira, pero respetó sus vidas. Como consecuencia de su engaño, fueron condenados a ser siervos perpetuos, destinados a ser leñadores y aguadores para la casa de Dios y para la congregación. Este pacto, aunque nacido de una trampa, obligó a Israel a intervenir en un conflicto que definiría el dominio sobre el sur de la tierra prometida. Adonisedec, el rey de Jerusalén, al enterarse de que Gabaón se había rendido y aliado con Israel, se llenó de un gran temor, pues Gabaón era una ciudad tan grande como las ciudades reales y sus hombres eran valientes. Temiendo que esto fuera el inicio de un colapso total, convocó a los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Juntos, estos 5 reyes amorreos sitiaron Gabaón para castigarla por su traición. Los gabaonitas, desesperados, enviaron un mensaje urgente a Josué en Gilgal rogando por ayuda. Josué, fiel a su palabra y fortalecido por la promesa divina de que ningún enemigo prevalecería ante él, realizó una marcha forzada durante toda la noche desde Gilgal hacia las tierras altas. El ataque fue sorpresivo y devastador. El Señor sembró la confusión entre los amorreos, y mientras huían por la bajada de Bet-Horón, ocurrió algo extraordinario: grandes piedras de granizo cayeron del cielo, matando a más soldados enemigos de los que Israel pasó por la espada. Fue en este momento de persecución total cuando Josué, movido por un impulso de fe que desafió las leyes de la naturaleza, habló al Señor en presencia de todo Israel. Con autoridad mandó al sol que se detuviera en Gabaón y a la luna en el valle de Ayalón. El relato sagrado sostiene que el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor escuchara de tal manera la voz de un hombre, porque Dios mismo peleaba por su pueblo. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, pero fueron descubiertos. Josué ordenó sellar la entrada con grandes piedras hasta que la batalla terminara. Una vez consolidada la victoria, sacó a los reyes y pidió a sus capitanes que pusieran sus pies sobre los cuellos de los monarcas caídos, como símbolo de la victoria que el Señor daría sobre todos sus enemigos. Los reyes fueron ejecutados y colgados, y al atardecer, sus cuerpos fueron arrojados a la misma cueva donde intentaron ocultarse. Esta victoria monumental fue el catalizador de una campaña relámpago por el sur. Josué no dio tregua. Tomó Maceda, Libna, Laquis y Eglón en una sucesión rápida y contundente. Incluso cuando el rey de Geser salió en ayuda de Laquis, fue derrotado totalmente. La campaña continuó hacia las montañas de Hebrón y luego hacia Debir. Josué conquistó toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas. No dejó superviviente alguno en las ciudades que estaban bajo el decreto de destrucción, cumpliendo así el mandato de limpiar la tierra de la idolatría extrema que la habitaba. Desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón, Josué tomó a todos estos reyes y sus tierras de una sola vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por ellos. Tras esta agotadora pero exitosa serie de batallas, el ejército regresó al campamento de Gilgal para recuperar fuerzas, pero la paz sería breve. En el norte, un nuevo peligro se gestaba. Jabín, rey de Jase, al escuchar sobre la aniquilación de los reinos del sur, convocó a una confederación aún más masiva. Reyes de las montañas del norte, de los llanos al sur del mar de Cineret y de las costas de Dor se unieron, formando una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, con una inmensa caballería y carros de guerra. Se acamparon junto a las aguas de Merón para luchar contra Israel.
Ante este despliegue de tecnología militar superior, pues Israel seguía siendo principalmente una infantería, el Señor reiteró a Josué que no tuviera miedo. Josué los atacó de repente en las aguas de Merom. En una batalla caótica, Israel prevaleció, desjarretando los caballos y quemando los carros enemigos para que no pudieran ser utilizados de nuevo, demostrando que su confianza no estaba en la fuerza equina, sino en la guía divina. Josué se volvió y tomó Jase, la que solía ser la cabeza de todos aquellos reinos, y la incendió. Así, de forma metódica y valiente, Josué fue tomando toda la tierra, las montañas y los valles, eliminando a los gigantescos anaquitas que tanto habían aterrorizado a los espías de la generación anterior. La guerra duró mucho tiempo, pero finalmente la tierra descansó de las batallas, marcando el fin de la fase de conquista principal y el inicio de la compleja tarea de establecer un hogar permanente para las 12 tribus. Fue en este momento de persecución total cuando Josué, movido por un impulso de fe que desafió las leyes de la naturaleza, habló al Señor en presencia de todo Israel. Con autoridad mandó al sol que se detuviera en Gabaón y a la luna en el valle de Ayalón. El relato sagrado sostiene que el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor escuchara de tal manera la voz de un hombre, porque Dios mismo peleaba por su pueblo. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, pero fueron descubiertos. Josué ordenó sellar la entrada con grandes piedras hasta que la batalla terminara. Una vez consolidada la victoria, sacó a los reyes y pidió a sus capitanes que pusieran sus pies sobre los cuellos de los monarcas caídos, como símbolo de la victoria que el Señor daría sobre todos sus enemigos. Los reyes fueron ejecutados y colgados, y al atardecer, sus cuerpos fueron arrojados a la misma cueva donde intentaron ocultarse. Esta victoria monumental fue el catalizador de una campaña relámpago por el sur. Josué no dio tregua, tomó Maceda, Libna, Laquis y Eglón en una sucesión rápida y contundente. Incluso cuando el rey de Geser salió en ayuda de Laquis, fue derrotado totalmente. La campaña continuó hacia las montañas de Hebrón y luego hacia Debir. Josué conquistó toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas. No dejó superviviente alguno en las ciudades que estaban bajo el decreto de destrucción, cumpliendo así el mandato de limpiar la tierra de la idolatría extrema que la habitaba. Desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón, Josué tomó a todos estos reyes y sus tierras de una sola vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por ellos. Tras esta agotadora pero exitosa serie de batallas, el ejército regresó al campamento de Gilgal para recuperar fuerzas, pero la paz sería breve. En el norte, un nuevo peligro se gestaba. Jabín, rey de Jase, al escuchar sobre la aniquilación de los reinos del sur, convocó a una confederación aún más masiva. Reyes de las montañas del norte, de los llanos al sur del mar de Cineret y de las costas de Dor se unieron, formando una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, con una inmensa caballería y carros de guerra. Se acamparon junto a las aguas de Merón para luchar contra Israel. Ante este despliegue de tecnología militar superior, pues Israel seguía siendo principalmente una infantería, el Señor reiteró a Josué que no tuviera miedo. Josué los atacó de repente en las aguas de Merom. En una batalla caótica, Israel prevaleció, desjarretando los caballos y quemando los carros enemigos para que no pudieran ser utilizados de nuevo, demostrando que su confianza no estaba en la fuerza equina, sino en la guía divina. Josué se volvió y tomó Jase, la que solía ser la cabeza de todos aquellos reinos, y la incendió. Así, de forma metódica y valiente, Josué fue tomando toda la tierra, las montañas y los valles, eliminando a los gigantescos anaquitas que tanto habían aterrorizado a los espías de la generación anterior. La guerra duró mucho tiempo, pero finalmente la tierra descansó de las batallas, marcando el fin de la fase de conquista principal y el inicio de la compleja tarea de establecer un hogar permanente para las 12 tribus. Después de largos años de batallas y de recorrer las cordilleras y los valles de Canaán, la intensidad de los combates dio paso a una tarea no menos compleja y vital para la identidad de la nación, el reparto de la herencia. Josué, ya avanzado en días y cargando con el peso de una vida dedicada al servicio, recibió una nueva instrucción divina.
Aunque las grandes coaliciones de reyes habían sido quebrantadas, aún quedaba mucha tierra por poseer, desde las regiones de los filisteos hasta las laderas del Líbano. Sin embargo, el mandato era claro, no se debía esperar a la eliminación total de hasta el último reducto de resistencia para comenzar la distribución. La fe ahora se manifestaría en la posesión legal y el asentamiento. Josué, junto con el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de las tribus, se reunió en Gilgal para iniciar el sorteo sagrado, un proceso donde se creía que la mano del Señor dirigía la suerte para asignar a cada grupo el territorio que mejor le correspondía según su tamaño y necesidad. En este escenario de distribución, surgió una figura cuya lealtad había permanecido intacta durante más de 4 décadas, Caleb, el hijo de Jefone. Con una vitalidad que desafiaba sus 85 años, Caleb se presentó ante Josué para reclamar la promesa que Moisés le había hecho en el desierto. Él recordaba el día en que, como uno de los 12 espías, había regresado con un informe de fe mientras otros sembraban el pánico. Caleb no pidió una llanura fértil y fácil de cultivar, pidió el monte Hebrón, el lugar donde habitaban los temibles hijos de Anac y donde las ciudades eran grandes y fortificadas. Su declaración fue un testimonio de vigor espiritual, afirmando que se sentía tan fuerte como el día en que Moisés lo envió y que, con la ayuda del Señor, expulsaría a los gigantes de sus fortalezas. Josué bendijo a su antiguo compañero de armas y le entregó Hebrón, transformando un lugar de terror en un símbolo de recompensa por la fidelidad inquebrantable. La distribución continuó con la poderosa tribu de Judá, a la que se le asignó un vasto territorio que se extendía hasta la frontera de Edom y el desierto de Sin en el sur. Sus límites abrazaban el mar Salado y subían por las laderas que miraban hacia Jerusalén, una ciudad que en aquel entonces todavía estaba en manos de los jebuseos. Luego fue el turno de los hijos de José, las tribus de Efraín y Manasés. Su herencia incluía las tierras centrales, ricas en valles y montes. Sin embargo, los hijos de José se quejaron ante Josué, argumentando que eran un pueblo numeroso y que un solo lote era insuficiente para ellos, especialmente porque los cananeos de los valles poseían carros de hierro. Josué, con la firmeza de quien conoce el valor del esfuerzo, no les concedió más tierra de forma gratuita, sino que los desafió a demostrar su fuerza. Si eran un pueblo grande, debían subir a los bosques, talar los árboles y ocupar el monte, pues su número era suficiente para expulsar a los cananeos a pesar de su tecnología militar. Una vez que las tribus principales estuvieron ubicadas, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Allí levantaron el tabernáculo de reunión, marcando el fin de la era del campamento móvil de Gilgal y estableciendo un centro espiritual para la nación. Pero todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido su herencia. Josué, notando cierta pasividad o cansancio en el pueblo, los reprendió preguntándoles hasta cuándo esperarían para poseer la tierra que se les había dado. Diseñó entonces una estrategia de agrimensura muy avanzada para su época, eligió a 3 hombres de cada tribu y los envió a recorrer la tierra restante para que la describieran por escrito en 7 partes, detallando sus ciudades y límites. Cuando estos hombres regresaron con sus registros, Josué echó suertes en Silo delante del Señor, y así se asignaron los territorios de Benjamín, Simeón, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y Dan. Cada tribu recibió una porción que equilibraba los recursos naturales con la capacidad de defensa. La tribu de Leví, sin embargo, no recibió una porción de tierra propia, pues su herencia era el sacerdocio del Señor y los sacrificios ofrecidos en el altar. En su lugar, se les asignaron 48 ciudades distribuidas estratégicamente dentro de los territorios de las otras tribus, junto con sus campos de pastoreo. De entre estas, se seleccionaron 6 como ciudades de refugio, 3 al oriente del Jordán y 3 al occidente. Estas ciudades cumplían una función judicial y humanitaria crucial, pues permitían que alguien que hubiera causado la muerte de otra persona de manera accidental pudiera huir allí para ser protegido de la venganza de sangre hasta que pudiera enfrentar un juicio justo. Esto establecía un sistema de justicia que diferenciaba el accidente del asesinato premeditado, introduciendo un concepto de santidad de la vida y orden legal en la nueva nación. Al finalizar la repartición para todas las tribus, el pueblo, en un gesto de gratitud y reconocimiento, entregó a Josué su propia herencia especial. Él no tomó para sí las mejores tierras al principio, sino que esperó hasta el final.
Pidió la ciudad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, y allí reconstruyó la ciudad y habitó en ella. Este acto de humildad cerró el proceso de distribución, demostrando que el verdadero liderazgo se mide por el bienestar de los seguidores por encima del beneficio personal. El Señor dio a Israel reposo de todos sus enemigos de alrededor, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, sino que todo se cumplió. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, habiendo cumplido su promesa de pelear junto a sus hermanos, recibieron la bendición de Josué y fueron enviadas de regreso a sus tierras al otro lado del Jordán, cargadas de grandes riquezas, ganados y despojos de guerra. En el camino de regreso, edificaron un altar monumental junto al río, no para sacrificios, sino como un testimonio de que ellos también pertenecían al único pueblo de Dios, evitando así una guerra civil por malentendidos religiosos. La tierra estaba ahora dividida, las ciudades establecidas y el santuario centralizado. Israel ya no era una multitud de esclavos fugitivos, sino una nación organizada en su propio hogar. Después de que la tierra hubo reposado de la guerra y que cada tribu se hubo asentado en su herencia, el tiempo comenzó a marcar el final de una era. Josué, el hombre que había pasado de ser el ayudante de Moisés a ser el libertador y conquistador de Canaán, se encontraba ahora en la plenitud de su vejez. Sintiendo que el día de su partida estaba cerca, no buscó el retiro silencioso, sino que convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, para entregarles un último mensaje que sirviera como brújula moral para las generaciones venideras. La reunión tuvo lugar primero ante los líderes, a quienes recordó con humildad que no habían sido sus propias espadas las que habían ganado la tierra, sino que el Señor Dios había peleado por ellos. Les instó con vehemencia a ser muy valientes para guardar y hacer todo lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Su advertencia fue clara: la supervivencia de la nación y su permanencia en la tierra fértil dependían de la exclusividad de su devoción. Les prohibió mezclarse con las naciones que aún quedaban entre ellos, advirtiendo que, si se unían a ellas y adoraban a sus dioses, aquellas naciones se convertirían en lazo, en tropiezo, en azote para sus costados y en espinas para sus ojos, hasta que Israel pereciera de la buena tierra que se les había entregado. Posteriormente, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, un lugar cargado de simbolismo histórico donde Abraham había recibido la primera promesa y donde los huesos de José finalmente encontrarían descanso. Allí, en una asamblea solemne, Josué actuó como el portavoz de una recapitulación divina. Comenzó trazando la historia del pueblo desde sus raíces más profundas, recordando cómo sus padres habitaron al otro lado del río Eufrates y servían a otros dioses, hasta que el Señor tomó a Abraham y lo guió por toda la tierra de Canaán. Relató el descenso a Egipto, la opresión, el levantamiento de Moisés y Aarón y las plagas que doblegaron el orgullo del faraón. Con voz firme, describió el milagro del Mar Rojo, los largos años en el desierto y la victoria sobre los reyes amorreos al oriente del Jordán. Josué enfatizó un punto crucial: Dios les había dado una tierra que no trabajaron, ciudades que no edificaron y viñas y olivares que no plantaron. Todo era un regalo, una gracia que exigía una respuesta de gratitud y fidelidad. Llegado al punto culminante de su discurso, Josué lanzó el desafío más famoso de la historia bíblica. Pidió al pueblo que temiera al Señor y le sirviera con integridad y verdad, quitando los dioses que sus padres habían servido en Mesopotamia y en Egipto. Les dio la libertad de elegir, pero con la advertencia de que la neutralidad no era una opción. Si les parecía mal servir al Señor, debían escoger ese mismo día a quién servirían, si a los dioses de sus antepasados o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban. Fue entonces cuando pronunció su propia sentencia de vida, una declaración que se grabaría en los hogares de millones a través de los siglos: pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo, conmovido por el testimonio de su líder, respondió con entusiasmo, afirmando que ellos también servirían al Señor porque Él era su Dios. Sin embargo, Josué, conociendo la inclinación del corazón humano hacia la complacencia, los probó diciéndoles que no podrían servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso que no sufriría sus rebeliones. El pueblo insistió con más fuerza: no, sino que al Señor serviremos. Para sellar este compromiso, Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día en Siquem,
dándoles estatutos y leyes. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra, colocándola debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Esa piedra fue designada como testigo, pues Josué dijo que ella había oído todas las palabras que el Señor había hablado y testificaría contra ellos si alguna vez negaban a su Dios. Con este acto final de responsabilidad civil y espiritual, Josué despidió al pueblo, cada uno a su herencia. Poco tiempo después, a la edad de 110 años, Josué, hijo de Nan, siervo del Señor, murió. Fue sepultado en su propia heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín. Su legado fue tan profundo que la Escritura registra que Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. El libro cierra con un sentido de cumplimiento y cierre de ciclos. Se menciona el entierro de los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto y que ahora descansaban en la parte del campo que Jacob había comprado, consolidando el vínculo entre los patriarcas y la nueva nación. También se registra la muerte de Eleazar, hijo de Aarón, marcando la transición definitiva de la generación que salió de la esclavitud a la generación que ahora poseía la promesa. La historia que comenzó con un esclavo llamado Oseas, a quien Moisés renombró como Josué, que significa el Señor es salvación, terminó con una nación establecida, una ley grabada en piedra y un pueblo que, al menos por un tiempo, comprendió que su fuerza no residía en sus fronteras, sino en la santidad de su pacto. Josué dejó tras de sí no solo un territorio conquistado, sino el ejemplo de un hombre que, habiendo sido un espía fiel, un guerrero valiente y un administrador justo, terminó sus días como un pastor de almas que entendió que la victoria más difícil no se gana en el campo de batalla, sino en la decisión diaria de a quien ha de servir el corazón.